Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase número 5 del día de hoy. Vamos a trabajar acerca de un debate de los impactos ambientales. Importante ya que, como la menciona, el escaro, lo vamos a poder, en este caso, profundizar un poquito más. El día 30, que es nuestra primera clase síncrona, donde vamos a tener un poquito más de interacción y vamos a poder analizar y resolver alguna de las dudas que ustedes tengan, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, ¿no? Voy a proceder a abrir un vínculo donde ya está, ustedes ya ahorita van a poder encontrar en su plataforma, van a poder encontrar unos enlaces a estos vínculos que les voy a dar a continuación. Entonces, este es un enlace a un denominado Padlet, donde nosotros, o yo he colocado en este caso, algunos ejemplos que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? De una manera un poco más lúdica, para que ustedes en este caso pues puedan verificar la información, comentar, y el comentar todo este tipo de problemas ambientales que lo vamos a analizar hoy, pues lo vamos a hacer en la primera clase síncrona, ¿no? Mil disculpas. Tenemos como primer punto a tratar el día de hoy, pues el caso de Chevron Texaco, es en Amazonas, en la parte de la Amazonía ecuatoriana. Vamos a analizar cuáles fueron sus causas, consecuencias y propuestas de solución que se dieron en ese momento de la problemática. También vamos a analizar la contaminación del río Machángara, que es el que tenemos nosotros más cercanos aquí en la ciudad de Quito, cuáles han sido sus causas, sus consecuencias y sus medidas de remediación. Vamos a hablar sobre la aluvión de la Gasca, que también suscitó, de hecho, este es uno de los más recientes, porque todos sabemos que se desarrolló aquí en el Distrito Metropolitano. Tenemos la contaminación del río Burro en Manabí. Esa también es una problemática que acecha todo lo que es la parte costera, Manta, todas las zonas aledañas, y la contaminación del río Guayas. Si se dan cuenta, son temas bastante interesantes porque son temas de puntual, también bastante generales, porque afectan. Listo. Vamos a continuar. Mil disculpas si se corta por ahí la señal. El internet es bastante, un poco complejo manejarlo. Entonces, vamos a comenzar el debate desde la postura del docente, ¿no? Desde la postura que les voy a comentar, vamos a analizar situaciones y vamos a empezar con el primero. Para ello, les voy a presentar un video y ruego que prestemos mucha atención, ¿ok? Somos una compañía, Chevron, buscando la energía que impulsará a los nuevos exploradores. Por eso, perforamos con más inteligencia, enredamos las cosas con más eficiencia y contaminamos con más malicia. Este es el poder de la energía corporativa. Mi nombre es Dave O'Reilly. Soy el presidente de Chevron. Quizás no sepa, pero en esta corporación hay mucho más que los $200 mil millones en ganancias anuales. En Ecuador hay 2.735 kilómetros cuadrados de desechos tóxicos de Chevron y cáncer. Hemos botado cerca de 18 mil millones de galones de basura tóxica en la Amazonia. Y con más de 18 millones de galones de petróleo derramado, hemos sobrepasado el volumen de derrame del Exxon Valdez en millones de galones. Este es el poder de la energía tóxica. Chevron usa el poder de abogados caros y firmas de relaciones públicas para mantener a raya a los enfermos y moribundos de la Amazonia, mientras las crecientes epidemias de cáncer palidecen en comparación con nuestras ganancias. Y aunque enfrentamos desafíos y el escrutinio público, no limpiamos ni miramos atrás. Este es el poder de la energía
de abogados caros. Tenemos que seguir innovando todo el tiempo para acotar nuestro desastre en Ecuador, sin mencionar la represión en Birmania, los asesinatos en Nigeria y lo que nos espera en Irak. Somos una compañía, trabajando juntos para mantener a nuestros accionistas, a los consumidores y al mundo entero en la oscuridad. Este es el poder del silencio, o de la oscuridad, o de lo que no necesitan conocer. Solo sigan dándonos su dinero y mantengan las narices fuera. Miren este punto interesante del video, chicos. El primer caso se basa en justamente el debate de Chevron Texaco, ¿cierto? Como ya pudieron ver, es una empresa que se radicó en el Ecuador y los fines de Chevron en este caso, pues, eran bastante buenos. La intención de la producción de petróleo a escalas masivas que venían desarrollando en otros países era una excelente idea siempre y cuando se hubiera sabido manejar. Entonces, como pudieron ver en el video como tal, hubieron muchas acciones que Chevron Texaco, pues, generó en el Ecuador, convirtiéndose en Chevron tóxico. ¿Por qué? Porque muchísimos, como dijo ahí, muchísimos barriles de petróleo, tanta cantidad de petróleo que ahora necesitamos para poder solventar nuestra aporte económica en el lado amazónico del Ecuador, pues en un momento de la vida, por así decirlo, se vio desperdiciado totalmente. Como dice ahí, Chevron es el poder del silencio. De lo que necesitan. ¿Qué pasó durante muchos años con lo que fue Chevron Texaco? Espera un ratito. ¿Qué pasó con muchos años con Chevron Texaco, chicos? Durante muchísimos años, Texaco estuvo en el Ecuador, perforó y operó alrededor de 356 pozos de petróleos y abrió por lo menos 1000 piscinas en la selva. Algunas de ellas, y desde allí comenzó el problema, fueron de forma clandestina. Donde, ¿qué pasaba en esas piscinas justamente que se abrieron de forma clandestina? Allí arrojaban todo lo que son los residuos de todo tipo, de crudo, de agua y de lodos tóxicos. Todos los residuos que se generaban en la producción y extracción del petróleo lo botaban a las piscinas clandestinas. Y esas piscinas clandestinas en algún momento pues llegaron totalmente a sobrepasar su límite máximo. Y es allí donde empieza todo lo que es la inundación y el barrido de petróleo. Lo que dice acá, el contenido contaminante de ciertas piscinas era incendiado junto a la vegetación a 200 metros a la redonda. Imagínense, teníamos el primer impacto, que era en este caso, pues, el regar el petróleo en primero, abrir piscinas clandestinas, regar los residuos tóxicos en esas piscinas, dos causas de todo esto. El tercero era justamente el incendio junto a la vegetación. Al cometer, se podría haber ocasionado, y de hecho sucedió, que se generaron incendios forestales. Tercera causa y a la vez consecuencia, ¿no? Bueno, la primera consecuencia de todo lo que es el arrojamiento de residuos tóxicos. El proceso, además de los gases contaminantes lanzados a la atmósfera, se contaminaban las aguas y tierras, el ambiente y cualquier ser vivo en las cercanías. Entonces, si vamos a tomar en consideración eso, tenemos algunas situaciones y lo vamos a anotar acá. ¿Okay? En este caso, Chevron, pues prácticamente tenemos algunas situaciones, ¿no es cierto? Vamos a colocar aquí, por ejemplo, las 1000 piscinas de forma clandestina, le vamos a asignar un color. Ese color es acerca de las causas que generaron todo este sistema. Vamos a ponerlo con rojo. Primero, la creación de piscinas clandestinas y luego el arrojamiento de residuos tóxicos. Estas dos que tenemos aquí, nosotros las vamos a llamar las causas de Chevron, ¿cierto?
parte de las causas, porque son algunas. Listo. Tenemos que estas son las causas de Chevron, que empezaron a ocasionar un sinnúmero de situaciones. ¿Y qué situaciones solamente en esta lámina generaron? Incendios junto a la vegetación. Estos incendios se son considerados parte de la consecuencia. Lo vamos a pintar también. Y también dice que el proceso, además de los gases contaminantes, se contaminaban las aguas, el agua, la tierra, el ambiente y todo ser vivo. Esto viene a ser una consecuencia grave, 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 grave. Totalmente grave porque debido al arrojamiento de todos estos vertientes, pues miren, empezamos sin importar ninguna situación, empezamos a contaminar no solamente la atmósfera, que de hecho eso ya es fatal, sino también el agua, la tierra, el ambiente. Entonces vamos a colocarle consecuencias. Es importante que hagamos este ejercicio porque el día que tengamos nuestra clase síncrona, el 30 de noviembre, pues vamos a ejecutar como tal el debate en concreto, ¿no? Entonces, por eso yo lo voy en esta grabación, pues lo voy a ir colocando. Listo, listo. Entonces nosotros tenemos en esta partecita identificados ya algunas causas y consecuencias. Ahora, dice que, ¿sabías que durante la operación de la petrolera Chevron Texaco en el Ecuador entre 1964 y 1990 se contaminaron más de 2 millones de hectáreas de la selva amazónica? Imagínense qué es contaminar 2 millones de hectáreas. Prácticamente en esa temporada del país se contaminó la gran cantidad de bosques de zona amazónica. Perdimos demasiados bosques, perdimos demasiada cantidad de hectáreas utilizadas para la parte agrícola. Perdimos muchísimo, chicos. Perdimos muchísimo y realmente esto es una de los impactos ambientales que más nos ha dejado consecuencias. Nos ha dejado consecuencias porque justamente se han perdido hectáreas de la selva amazónica, bosques que prácticamente eran el pulmón del planeta, se ha perdido la biodiversidad que se encontraba en esos bosques, se han perdido también, bueno, vámonos a la parte económica, se han perdido empleos porque justamente esas tierras eran utilizadas para los agricultores. Se han perdido diferentes casas, se han perdido, porque claro, el petróleo llegó a invadir como una forma de inundación a diferentes lugares, pues se convirtió en algo totalmente que no nos trajo beneficios para el país, sino beneficios económicos netamente para la empresa. Y lo que sí nos trajo al país fue uno de los impactos ambientales más grandes que tenemos, ¿no? Entonces dice aquí, Chevron vertió a ríos y cauces una cantidad incalculable de petróleo y sustancias contaminantes. La empresa incluso quiso convencer a los pobladores de que aguas contaminadas por el petróleo les volverían más fuertes y que eran ricas en vitaminas y minerales, causando graves daños en la salud de muchas personas que en su buena fe creyeron las mentiras. Imagínense. Dejemos de lado el impacto al ambiente, dejemos de lado muchísimas situaciones, vamos al lado humano. Imagínense que esta empresa no solamente quería causar el daño al medio ambiente, el daño a la población, quería causar tanto daño que, imagínense, para no poder remediar en este caso su error, se dedicaron netamente a convencer a la población de que, claro, eran aguas por tener los minerales en la parte de petróleo, eran ricos en vitaminas también. Y claramente, pues si una empresa especializada de carácter internacional, pues nos dice algunas situaciones, en algún momento pues vamos a considerarlas. Y eso fue el peor error que pudimos haber hecho, considerar esa mentira como algo que nos podría facilitar. Entonces, vamos a subrayar aquí, ¿no? Chevron vertió a los ríos esto es una de las causas del impacto ambiental. La vamos a poner como lo habíamos puesto en la diapositiva anterior. ¿Y qué ocasionó justamente esto?
que los pobladores, esto, toda esta parte, ¿no? Convencer que eran ricos causando graves daños en la salud. Esta vino a ser la consecuencia de otra acción. ¿Se dan cuenta, chicos, que tenemos algunas, bueno, bastantes consecuencias y causas? Y eso que solamente pues lo estamos repasando de una forma general, pero ya tenemos en la diapositiva anterior una causa y unas consecuencias que vamos viendo. La parte de las piscinas clandestinas claramente generó lo que son incendios para poder tratar en este caso, de bajar un poquito de siquiera el nivel de contaminación, pero causaron un impacto a la atmósfera, al medio ambiente, al aire como tal, porque cuando hacemos un incendio sabemos que la cantidad de dióxido de carbono que se emite pues es bastante elevada. Y peor si era una vegetación, la vegetación pues cuando se empieza a incendiar pues ocasiona muchísimo más de ello. Entonces, ocasionó el impacto como fue el incendio forestal, ocasionó la contaminación del agua, la contaminación del suelo, porque como decíamos, muchos de los suelos que se vieron afectados pues eran dedicados para la parte agrícola y muchas personas pues perdieron ese recurso. Se empezó a contaminar el agua claramente con la cantidad incalculable de petróleo que se generó y que se arrojó y empezamos a contaminar muchísimas hectáreas de la selva amazónica. Entonces, prácticamente y en resumen de todo esto, pues Operación Texaco, Chevron Texaco, fue justamente uno de los más grandes impactos que tuvimos. Vamos a complementar esta parte con lo que yo tenía colocado acá. Entonces, les voy a comentar. Dice aquí, durante los años en los que Texaco estuvo en Ecuador, perforó lo que decíamos, 356 pozos. Bueno, esto es lo que veníamos analizando, ¿no? En este mapa van a encontrar como tal dónde están ubicados cada uno de los impactos. Así que ruego que los vayamos revisando, ¿ok? Ya, a ver, listo. Vamos a pasar con el otro. Cuando tengamos nuestra primera clase sincrónica, pues vamos a ir analizando con ustedes en cuestiones de grupos y en cuestiones de carreras, pues cada uno de ellos, ¿no? Vamos a comparar algunos impactos y ver cuál generó más daños, cuál generó menos daños, porque nos va a servir muchísimo para la resolución de nuestro caso de estudio, que también lo vamos a socializar el 30 de noviembre, ¿ok? Vamos a pasar. Tenemos otro punto importante, otro punto de contaminación muy importante que está en el Distrito Metropolitano de Quito. Como pueden observar en la diapositiva, es la contaminación del río Machanga. Este es un punto importante porque justamente pues los que vivimos en la ciudad de Quito actualmente nos vemos y vamos a vernos perjudicados de este tipo de contaminación. ¿Okay? Dice que la contaminación, para hacer un análisis bastante general, la contaminación de los recursos hídricos genera un impacto negativo, no solo en lo salubre para las personas que dependen de estos cuerpos de agua para abastecerse, sino también para el desarrollo económico del país. Nosotros en el distrito sabemos que existen alrededor de 68 quebradas y ríos. Imagínense, nosotros estamos contaminando uno de los ríos más grandes que tiene Quito y uno de los ríos que prácticamente pues cruza por completo todo el distrito metropolitano. Toda esta contaminación que se ha generado directamente al agua pues está ocasionando daños colaterales a lo que se denomina pues estabilización de su estructura, de su cauce. Y muchas de las personas, ustedes saben que existen asentamientos irregulares, en este caso, en las quebradas de los ríos. Se han dado cuenta también que porque existen muchos problemas de riesgos, salen en la televisión cuando decimos que por ejemplo, las casas están cayendo, se está generando muchísima erosión en el río y por ende las casas están cayendo, se están a punto de caerse.
tiene muchísimas consecuencias y muchísimas causas ese tipo de acciones y ya las vamos a ir viendo. Entonces dice que la contaminación de justamente los recursos hídricos, los ríos, las quebradas, el mar, diferentes recursos hídricos, genera netamente pues un impacto negativo. No tenemos a dónde correr, por así decirlo, como en la clase pasada que vimos los tipos de impactos ambientales. Este es un negativo, chicos. Y prácticamente vendría a parecerse como un casi irreversible. Y les voy a explicar por qué. Este impacto negativo no solamente afecta a las personas, imagínense, no solamente afecta a las personas que necesitamos de esa agua para poder abastecer, sino también está afectando la parte económica del país, porque justamente para tratar de remediar la contaminación se están invirtiendo muchísimos millones para algo que son medidas que ya se han empezado a tomar, pero son medidas que se dejan de seguir ejecutando porque justamente la contaminación no va parando y por más que queramos dejar de contaminar, no caemos todos en la conciencia de qué es este tipo de contaminación, cómo nos afecta. Simplemente si todas las personas comenzaron a contaminar el río, nosotros también empezamos a hacer. Y algo que debería replicarse cuando vemos a personas tratando de remediar ese problema, deberíamos tratar también de remediarlo nosotros. Sin embargo, pues hacemos lo contrario. Seguimos contaminando. Es un impacto, a ese lo denominamos recurrente, es decir, seguimos sin un tiempo fijo. La red de recursos hídricos ecuatorianos a través del tiempo se ha deteriorado en pasos agigantados, teniendo como la principal causa, y miren esto, la falta de medidas de conservación y cuidado ambiental. La toma de conciencia por el cuidado ambiental no ha sido considerada en lo absoluto y solo se ha tomado en cuenta en los últimos. Vamos a hacer lo mismo que lo anterior. Tenemos aquí una causa, ¿no? La vamos a poner en rojo y le vamos a poner en negrita, ¿ok? Listo. Una de las causas que se ha por lo que se ha generado, dice aquí, la contaminación de los ríos es justamente pues la falta de medidas de conservación y cuidado ambiental. Claro, es lo que veníamos diciendo. Existen faltas de medidas de conservación y cuidado ambiental porque, claro, sabemos que al río van a llegar el conducto de las aguas servidas, está llegando todo lo que es el tema de los desfogues de agua, de las empresas. Eso sí es verdad. Se requiere todavía implementar medidas de conservación y cuidado ambiental. Sin embargo, como dice ahí, esto ya se ha empezado a tomar en cuenta en los últimos años, porque no solamente ya es la contaminación del río Machángara, chicos, ya la contaminación del río Machángara está ahí, es muy difícil tratar de remediarla, pero ahora se está generando muchísimo todo el tema de desestabilización de las zonas aledañas, de las quebradas, de la zona, cada vez existe más erosión, porque justamente todo este tipo de contaminantes tóxicos en el agua genera un proceso de erosión muchísimo más rápido. Entonces, lo que antes pues no se veía, solamente nosotros veíamos el río contaminado, ahora este río contaminado aumentando su caudal está afectando a las zonas aledañas que también, como ustedes saben, en estas zonas aledañas, pues existe lo que son asentamientos urbanos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que, claro, dice aquí que recién se ha empezado a tomar en cuenta en los últimos años. Es cierto, pero porque nos está afectando mucho más. Vamos a ir a la otra. Entre las implicaciones de estas negligencias se encuentra justamente la expansión de la contaminación a lo largo de la red de recursos hídricos, la cual se mueve junto al caudal del río en cuestión. Y por tanto, la contaminación que se origina en la ciudad de Quito se relocaliza hacia el río Guayabamba, el cual a su vez desemboca en el río Esmeraldas, ¿no? ¿Qué estamos diciendo todo esto? Que toda esta columna o este ciclo de contaminación no solamente lo estamos dejando para Quito como tal. Quito está contaminado, los ríos de Quito están contaminados y se expanden, como dice aquí, a lo largo de la red de recursos hídricos. Es decir,
Como sabemos nosotros, pues los ríos siempre están interconectados. A lo mejor nosotros tenemos muchísimos ríos interconectados entre ríos y quebradas, pues justamente si existe la contaminación en uno de los ríos más grandes y de hecho uno de los que tiene más vertientes, más aberturas como tal para juntarse con el resto. Imagínense cómo es este nivel de contaminación muy elevado. Vamos a subrayarle, ¿no? Esto está, la contaminación está generando esta consecuencia, que se empiece a expandir la contaminación a lo largo de la red de recursos hídricos, ¿no? Un dato que me olvidaba en la diapositiva anterior, no sé si pueden observar en el lado derecho, el río Machangara en un momento determinado pues llegó a pintarse del color morado. ¿Por qué? Porque justamente pues muchas de las empresas que se encuentran en la parte cercana a este río pues generaron otras de las contaminaciones adicionales a las que comúnmente generamos nosotros, que es llevar allá las aguas hervidas, ¿no? Allí se depositaron o se arrojaron grandes cantidades de recursos, grandes cantidades de residuos líquidos de producciones que salían de alguna de otra forma de diferentes empresas. Una de las empresas que contaminó ese sector es el Camal Metropolitano. ¿Por qué? Porque, claro, nosotros sabemos el proceso que genera un camal y todos los residuos líquidos, pues en algún momento se tienen que desfogar. En ese momento, pues, en una temporada se desfogaron en el río Machangara. Si ustedes en algún momento están por el río Machangara y, no sé, a la final pueden en algún momento, qué sé yo, bajar y mirar, van a detectar un poquito olores bastante fuertes, bastante fuertes porque los residuos líquidos que se están arrojando, esto no solamente son de residuos como los del camal, sino también de residuos tóxicos como la producción a lo mejor de detergentes, de cloro, de diferentes productos que nosotros aquí consumimos. Todos esos desechos líquidos se están vertiendo en el río Manchaca. Entonces, como ya habíamos seleccionado aquí, tenemos una consecuencia de esta negligencia, como dicen aquí, que es la expansión de la contaminación a lo largo de la red de recursos hídricos, donde está afectando, miren, a la ciudad de Quito, está dirigiéndose al río Guayabamba, que claramente Machangara con Guayabamba, pues netamente tienen su cruce, y este mismo está desembocando en el río Esmeraldas. Entonces, imagínense hasta dónde está llegando este nivel de contaminación de solamente uno de los ríos. Un ejemplo de esto, como dice ahí, es el río Machanga, del que estábamos hablando, ¿no? El cual lleva décadas siendo contaminado indiscriminadamente y como consecuencia en donde sus aguas, la fauna, bueno, y como consecuencia es que el agua y la fauna está prácticamente inexistente. Entonces vamos a regresar y vamos a colocar la consecuencia, ¿no? Esta es la consecuencia ¿de qué? De la contaminación indiscriminada. Y aquí es donde viene un dato importante. Nosotros, si bien es cierto lo que estábamos mencionando, pues estamos contaminando el río, no hay normativas que nos regulen, pero cada vez existen ya normativas que están regulando. Por ejemplo, las empresas ya tienen que pasar todo su diagnóstico ambiental de cómo van a deshacerse, en este caso, de recursos que utilizan para la producción, valga la redundancia, de sus productos. Ya existen normativas que se están ejecutando, pero les pregunto, ¿nosotros estamos aplicando parte de esas normativas en nuestro diario vivir? Pues no, todavía existe gente que, por ejemplo, saca la basura en los horarios que no son correspondientes, por ende, ¿qué está sucediendo? Acumulación de residuos. Entonces, alguien que vea la acumulación de los residuos, se los hace bien fácil, chicos, bien fácil agarrar esas fundas de basura y tirarlas al río. Es lo más fácil que hemos tratado de optar para evitar cargar con la responsabilidad. Y pueden ver en la imagen de la izquierda, tenemos lo que les estaba mencionando, muchos residuos que son generados por el ser humano, porque claro, podemos observar fundas, podemos observar, también se han visto
pañales, se han visto ropa, se han visto diferentes artículos que claramente quienes lo vamos a arrojar, pues somos netamente nosotros, ¿no? Entonces, ahí viene uno de los problemas, adicional a toda la negligencia que tienen todavía las industrias, de no saber cómo arrojar las vertientes, todo lo que ellos desperdician, lo que ellos ya no ocupan a diferentes lados, cómo hacerlo, también viene nuestra negligencia como seres humanos, como en este caso pobladores de Quito y pobladores cercanos al río Machangara. ¿Por qué? Porque lo que les menciono, ¿no? Se nos hace bien fácil el otro día, pues igual, si nosotros, vamos a decirlo así, porque hemos visto, de hecho he visto muchísimo eso, en algún momento, digamos que atropellamos un gatito, lo atropellamos, y muchas de las personas han podido ver que, pues, los animales se quedan tirados en las calles, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué está pasando? Y es una realidad, y mi deber aquí es poderles impartir todo este tipo de situaciones crudas, por así decirlo, porque es importante que entremos en conciencia. Muchos de los animales atropellados o animales que mueren son lanzados a los ríos, son lanzados a los ríos. Netamente, eso aumenta mucho la contaminación, porque la descomposición de la materia orgánica, pues también, primero, emite olores. Segundo, se mezcla con todo lo que es la contaminación y el sedimento. Entonces, realmente es un problema gigantesco todo este nivel de contaminación. Entonces, ese es el segundo tema, chicos. Así que cuando ustedes revisen esta clase, vayan analizando y tomando en consideración lo que estoy subrayando para lo que vamos a poder discutir el día 30 de noviembre. Ya, los voy haciendo hincapié para que en cada momento de la clase y en cada caso que estamos impartiendo, pues prestemos mucha atención en estas rayitas, en estas líneas bastante subrayadas, ¿ok? Vamos a nuestro tercer caso. Tenemos el aluvión de la Gasca en Quito, ¿cierto? Todos sabemos y pudimos escuchar a las noticias de qué se trató el aluvión de la Gasca. Prácticamente lo que se han enfocado las autoridades y los medios de comunicación, pues es hacernos ver los daños que causó, ¿cierto? Que terminó con una gran cantidad de kilómetros, terminó con muchísimas casas, acabó con la vida de muchas personas. O sea, toda la situación que no está mal, está perfecto que caigamos en cuenta las consecuencias que se generaron de este aluvión. Sin embargo, viene otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda del aluvión de la Gasca. Vamos a empezar con lo que dice aquí, ¿no? El aluvión de la Gasca ocasionó pequeños deslizamientos a los 4.000 metros de altura que generaron un efecto de bola de nieve para que el flujo de lodo bajara, arrastrando material y escombros en su recorrido de 2.5 kilómetros. Adicionalmente, una pendiente de 40% sirvió de resbaladera para trasladar el material en poco tiempo hacia el sector de la Gasca. Lo que dice aquí, y lo vamos a subrayar, una de las causas que se generó, ¿por qué se generó? Es porque se generaron una bola de nieve que recorrió todo eso, ¿no? Vamos a ponerle. Y otra de las causas que justamente en la zona pues teníamos una pendiente de esto que trasladó el material en poco tiempo. ¿Por qué estas dos son causas, chicas? Porque claro, vamos a ir al contexto de la luna. La Gasca primero. La Gasca es una ladera de montaña y como dice ahí, tiene una pendiente de alrededor de 40%. Sabemos que es bastante empinado, o sea, el 50% es casi empinadísimo, el 40% estaríamos más o menos así, ¿no? Es una pendiente, todo ese sector es una ladera con una pendiente de 40%. ¿Qué quiere decir, chicos? Que es bastante empinado, ¿cierto? ¿Qué hemos hecho los seres humanos en esa invasión a la geodiversidad? Empezamos a construir nuestras casas, empezamos a construir parques, empezamos a construir carreteras en una zona que por sí ya sabíamos, o si no, pues es parte de las causas de esto, que tiene una pendiente muy, muy empinada. Es algo muy empinado. Que claramente cuando se ejecutaba lo que son las lluvias, en este caso,
pues sabíamos que el agua totalmente iba a ceder, porque lo que dice ahí se considera o sirve esta pendiente para considerarla como una resbaladera, que claramente pues trasladó, en este caso, ayudó muchísimo más a trasladar el material en muy poco tiempo hacia el sector de la Gasca como tal, porque al ser una empinada sumamente así, pues si empieza a caer el material, pues es sumamente lógico que baje y que se llegue a su lugar de destino, pues en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, primero que nada, la geografía. Esa zona, pues, es una zona dependiente del 40%, y al ser una zona dependiente del 40%, que es una pendiente elevada, pues podemos adicionar a ese análisis que siempre por allí, a lo mejor, lo que pasó fue que había vertientes de río. Claramente, eso es lo que pasó, chicos. Donde se encuentra la Gasca Quito y donde se encuentra toda esa población de allí, antes era, muchísimo antes, era un cauce de un río. ¿A qué nos referíamos con el cauce de un río? Al espacio donde el río tiene, el espacio que tiene el río para poder ceder, ¿no? Para poder cruzar. ¿Qué sucedió y por qué ya no pudieron ustedes ver el río en este caso? Fue que en alguna temporada de los años atrás, el río se secó o prácticamente bajó totalmente su caudal, ¿no es cierto? Puede ser por muchos factores, porque las condiciones ambientales cambiaron, diferentes factores. ¿Y qué hicimos los seres humanos? Invadimos el territorio del río. ¿Cómo lo invadimos? Rellenando el río. Imagínense. Esa causa la voy a colocar por acá porque necesito que ustedes la tengan muy presente. Una de las causas iniciales, vamos a ponerle causas iniciales del problema, el relleno del, del cauce del río. Esa fue la causa inicial del problema. Los seres humanos, ¿qué hicimos? Rellenamos el cauce del río. Relleno el cauce del río. Rellenamos, ya. Esta es una de las causas y le voy a colocar con el color correspondiente, ¿no? Rojito, ahí le lo hacemos un poquito más grande. Listo. Una de las causas iniciales de este problema, como dice aquí, es que nosotros rellenamos el cauce del río. Lo rellenamos tan bien, tan compactado, que empezamos a sentar casas alrededor. Hicimos una cancha, como ustedes saben, en el aluvión de la Gasca, hicimos una cancha, hicimos diferentes carreteras que unían a las ciudades y todo, y prácticamente vivíamos de forma tranquila. Voy a ponerles, para que podamos entender esta partecita, les voy a poner el video correspondiente al aluvión. ¿Les parece? Diosito santo, mira. Esta es quizá la imagen más oportuna, captada pocos minutos después de las 6 de la tarde de este lunes, cuando se inició el aluvión desde la parte más alta de la avenida La Gasca. Una ola gigante de lodo, piedras y escombros de casi 2 metros de altura descendió violentamente por la Gasca, arrastrando todo lo que encontró a su paso. Aquí se aprecia cómo desaparece en pocos minutos el parque de Pambachupa, a una cuadra al norte de la avenida La Gasca. Toneladas de lodo arrancaron de raíz postes de alumbrado público y árboles. Esa calle de ahí ahora solo es un río. Afectaron la infraestructura de varias viviendas, inundaron casas y negocios. Permítame parar ahí el video. Escuchamos lo que dijo, en este caso, la persona que estuvo ahí. Lo voy a repetir porque es interesante que lo escuchen, chicos. Toneladas de lodo arrancaron de raíz postes de alumbrado público y árboles. Esa calle de ahí
ahora solo es un río. Exacto. Ese es el problema más grande que sucedió en la Gasca. Esa calle de ahí solamente siempre fue un río. Y empezamos a entender muchísimas cosas. El río, como todo, ¿no? El río, si la naturaleza lo colocó en ese lugar en específico, siempre va a volver a buscar su forma de desfogar. El río, nosotros no podemos, chicos, invadir a la naturaleza. En este caso lo hicimos. Y tenemos allí alguien, no yo lo dijo, una persona que están escuchando, pues ya lo dijo. Eso se convirtió totalmente en un río y no se convirtió, siempre fue el cauce, toda la calle del río. La montaña siempre va a desfogar su agua a través de las vertientes que por naturaleza les vino predeterminada. Yo siempre lo digo así. Si por allí tenía que desfogar el río con mayor fuerza, siempre va a desfogar por el lugar donde le corresponde, netamente. Eso nos ocasionó a nosotros consecuencias graves, correcto, pero nosotros invadimos ese territorio sabiendo o no sabiendo que era un cauce de un río, también lo hicimos. Miremos un poquito más. Afectaron la infraestructura de varias viviendas, inundaron casas y negocios y el estruendoso ruido generó pánico en los habitantes del sector. Los vehículos fueron arrastrados por la marea como si se tratara de carros de juguete, algunos sin conductor y otros con pasajeros incluidos, generando una escena de terror en el sector. Todo tipo de objetos descendía a la velocidad de esa gran marea de lodo y escombros. Y miren esto importante que lo dice aquí. Fue tan rápido toda esta situación. ¿Por qué? Por la pendiente en la que se encontraban. Es una pendiente de 40% de inclinación. Es una zona sumamente empinada, por así decirlo. Por eso empezó a correr y ganó mucho más fuerza todo lo que es el lodo y todo lo que es la mezcla de materiales. Ustedes van a poder ver el video porque yo voy a subirlo a la plataforma. Sin embargo, para poder aprovechar con los demás casos, voy a seguir avanzando, ¿no? Pero creo que pudimos ver en el video como tal lo que necesitábamos para analizar este pedacito. Nosotros, y lo que dice ahí, miren, se generaron deslizamientos de 4 metros de altura, bueno, lo que dice ahí, de 2 a 4 metros de altura y con un efecto de bola de nieve. Todo se empezó a juntar, se empezó a llevar todo lo que tenía, porque la única forma de desfogar, el único lugar por donde tenía que pasar el río se encontraba cerrado prácticamente, entonces el río tuvo que buscar las formas para desfogarse. Y es aquí cuando yo pude ir a después de todo este aluvión de la Gasca, que escuchaba muchas de las personas que decían, la naturaleza nos está acechando, la naturaleza no está, o sea, es generándole represión o algo sumamente yéndose en contra de la naturaleza. Y pues nosotros en esta clase pues ya estamos analizando que la naturaleza lo único que hizo pues es seguir su flujo normal, es seguir su situación normal, que en algún momento iban a desfogar todo lo que se generaba dentro de la montaña, toda la columna del lodo, el agua, y todo esto se debe también a la gran cantidad de acumulación que tuvo la montaña donde se encuentra la Gasca, por todo lo que es el cambio de las condiciones ambientales. Cada vez llueve más, por ende la acumulación es muchísimo más grande y de alguna forma tuvo la naturaleza que sacar, que desfogar. Y como nosotros invadimos la zona por donde la montaña desfogaba, entonces ven este tipo eh, de accidentes, ¿no? Este aluvión, vamos a irlo anotando. Fue causado por el tipo de vegetación y suelo existente en la zona y las lluvias que generan, ya. Esto es una causa, ¿cierto? La quebrada tuvo fluctuaciones de erosión en 3 metros, ya. Ya. Listo. Dice que este aluvión
parte de las causas del aluvión se causó por el tipo de vegetación y suelo existente en la zona y también por las lluvias que generaron, bueno, la gran acumulación de... Claramente también tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque al ser una ladera de montaña, pues el tipo de vegetación que se encuentra en las laderas y a diferencia de las zonas planas es bastante marcada su diferencia. En la parte de las laderas tenemos material muy débil, en este caso muy debilitado totalmente, que claro, al mezclarse con el agua, con las lluvias, pues se generó muchísima acumulación y también se generó lo que se denomina lodo, ¿no? Por mezclar la arena, en este caso con el agua, pues generamos lodo que lo que hace es volverlo muchísimo más fácil de deslizarlo, fácil de transportarlo. Lo que no pasa en las zonas planas, por ejemplo. En las zonas planas, pues a la final el suelo o el tipo de suelo es bastante duro, bastante compacto y por ende el tipo de vegetación asociado pues también lo es, ¿no? Dice aquí que la quebrada, porque miren, ya dice que es una quebrada, ¿no? Que es el cauce del río, tuvo fluctuaciones de erosión de 3 metros en la parte más alta y que llegó hasta los 14 metros en la parte más baja. Entonces comenzó con la erosión de arriba. ¿Qué quiere decir la erosión? Como tratar, el agua comenzó a querer entrar en su cauce por donde tenía que bajar y lo que hizo fue empezar a romper y terminar con todo lo que tuvo a su alrededor. Y miren, llegó a abrirse, la erosión llegó a 14 metros en la parte baja de la comuna, como pueden ver ahí. Es una zona bastante grande que se abrió por completo porque justamente pues tiene que llegar el agua a depositarse en algún lugar. Es una acción tan natural que nosotros lo vemos y lo hemos catalogado como un gran desastre, pero tranquilamente, si nosotros no hubiéramos, vamos, a rellenar toda la zona del cauce del río por donde el río siempre va a tener que pasar, pues no hubiera ocasionado tantas cantidades de daños, ¿no? Dice que Andrade añadió un experto que el volumen total de lodo que bajó fue de 30 a 35.000 metros cúbicos. Imagínense. Y para ejemplificarlo fue la corriente, más o menos se asemeja a la corriente del río Pastaza en un día normal cuando pasa por la ciudad de Valle. Y miren esa parte importante. Todo lo que suscitó en la aluvión de la Gasca, que se convirtió en un gran desastre por todo lo que ocasionó, al ejemplificarlo o al compararlo con lo que sucede en otros ríos que sí tienen su cauce, prácticamente era un desfogue de agua tranquilamente normal. No hubiera ocasionado tantos daños si nosotros no hubiéramos invadido el lugar por donde siempre va a desfogar la montaña. Y aquí viene algo importante, que quiero que lo mantengan. Si esto pasó una vez, créame que vuelve a pasar una, dos, tres y cuatro veces. ¿Por qué? Porque como ya se dieron cuenta, si ustedes van al sector, ya esto quedó totalmente en el olvido. Nuevamente creo que empezaron a pavimentar toda esa zona. Creo que van a construir, de hecho, otra cancha porque se llevó la cancha. Y lo mismo que nos pasó en este momento, pues podrá pasar mañana, pasado mañana, el otro mes, el otro año. ¿Por qué? El cauce del río sigue totalmente relleno. Por ende, en el momento que se acumule gran cantidad de agua en la montaña que tenemos atrás de nuestras casas, va a volver a desfogarse, a buscar un punto en el que quiere salir. Y la única forma en la que va a tener que salir, pues, es ocasionando otro aluvión parecido a este, ¿no? Listo, chicos. A ver, mil disculpas. Vamos con el último caso para terminar nuestra clase del día de hoy y es la contaminación del río Burro de Manta. Esta contaminación pues ha generado muchísimas
muchísimos daños ambientales. Entre esos, el río Burro de Manta es un río que atraviesa totalmente la ciudad de Manta. Es decir, si ustedes van en algún momento a la ciudad de Manta, van a encontrarse y lo van a ver. Está allí, no hemos podido de cierta forma todavía remediar su nivel de contaminación, está totalmente allí. Este río tiene dos problemas. El primer problema es que todas las descargas de aguas negras se han generado o se han vertido netamente en el río. Es decir, tenemos un problema de contaminación del agua como tal. Y tenemos otro problema asociado que es el nivel del cauce. Cuando viene la época invernal, pues justamente lo que sucede es que el nivel del cauce del río aumenta y como aumenta y ya no logra, logra sobrepasar todos los muros que pueden ver en la imagen, pues se genera un nivel de inundación bastante considerable. Ahora imagínense sumándole el nivel de contaminación más la inundación que se ha generado, pues prácticamente es un daño que es bastante grave, ¿no? Porque claro, parte del agua que inunda las casas no es agua totalmente pura, es agua contaminada y por ellos mismos. Entonces aquí vienen dos problemáticas, ¿no? Para el impacto ambiental, como dice aquí, toda esta investigación, porque para analizar la contaminación del río Burro se han generado algunas investigaciones, donde el fin netamente es poder observar cuál es la razón para la contaminación, cuáles son las consecuencias que se han visto o por qué decimos que el río está prácticamente contaminado, por lo que dice aquí, ¿no? Presenta olores ofensivos, colores extraños y los cuales son notorios a simple vista. Si ustedes en algún momento han tenido la oportunidad de ir a Manta, actualmente ya no se evidencia mucho la coloración, pero antes se notaba muchísimo más. Ustedes se acercaban, porque de hecho, si pueden ver ahí, es una de las zonas más pobladas, ese sector, tiene un puente. De hecho, si ustedes se acercan al puente, van a empezar a oler muchísimo todo lo que son el ritmo de contaminación que tiene. Es un olor bastante ofensivo, un olor que imagínense, en todas las casas que se encuentran aledañas a este río, vivir con ese olor es bastante perjudicial para la salud. Tiene colores extraños, como lo pueden ver ahí. El río prácticamente debería ser transparente y totalmente o azul, diferentes por lo natural, ¿no? ¿Cómo lo pueden encontrar este río? Pues como está ahí, es un río rojo, a veces es un río verde, a veces es un río amarillo, a veces es un río café, tiene diferentes colores. ¿Por qué? Porque allí en este río se vierten mucha cantidad de aguas negras, se vierte cantidad de basura, literal, la gente utiliza esas zonas que se pueden ver ahí de como zonas planas para arrojar basura. Y claro, en el momento que el río sube su cauce, porque lo hace, pues toda esa basura se esparce completamente en todas las zonas aledañas y prácticamente es el centro de Manta. Entonces, imagínense, nosotros cuando hicimos un análisis de la contaminación del río de Manta, del río Burro, pues claramente fuimos a medir el pH y es algo impresionante. Nosotros solamente llegamos a utilizar un medidor de pH bastante, sí, digamos, sofisticado, que costó mucho dinero, de hecho, pero imagínense, y ahí viene una anécdota, nosotros colocamos e introducimos a una muestra de agua del río de ese color como tal, y adivinen qué sucedió con el medidor de pH. Ese medidor de pH tranquilamente quedó en nada, se desvaneció por el nivel tan ácido y tan tóxico que es el agua del río. Imagínense una contaminación tan tóxica que se ha generado en este río, que claramente pues no permiten de cierta forma el tema de ayudar a la población como tal. Vamos a ver rapidito, que nos queda poco tiempo, les voy a colocar aquí. Voy a ponerles un video solamente para que ustedes puedan ver la magnitud de este río, ¿no? La ciudad de Manta lleva 49 años luchando contra la contaminación. Todo empezó en 1970,
cuando el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias hizo el primer estudio para mitigar el problema hidrosanitario en la ciudad de Manta. En ese entonces, la ciudad producía 6.524 metros cúbicos de aguas negras cada 24 horas. Ahora, la cifra pasa de 30.000. Los niveles de contaminación en Manta están 11 veces más por encima de lo que permiten las leyes ambientales. Los coliformes son bacterias presentes en el intestino humano y heces fecales. Esto quiere decir que para que lleguen a los ríos y playas deben haber descargas directas de aguas servidas o un mal tratamiento de las mismas. El río Burro tiene una capacidad hídrica del 60% por sedimentación. Manta actualmente volvió a sufrir uno de los estragos de inviernos más tormentosos. El caudal del río bajó de una manera muy atormentada, inundando parte de los barrios 4 de noviembre, 15 de septiembre, 5 de junio, Miraflores y Tarqui. Este tipo de contaminación trae muchas consecuencias. Una de ellas, la proliferación de moscas, mosquitos, los malos olores nauseabundos que afectan a la salud de las familias del hogar, especialmente a los infantes, quienes como consecuencia llegan a enfermarse de paludismo, dengue, dolencias gastrointestinales. Para empezar la lucha contra esta contaminación, el 10 de julio del 2019 iniciaron los trabajos de desasolve del cauce que une los ríos Manta y Burro. La limpieza abarca 1.000 metros de extensión. Es ejecutada por el equipo técnico ambiental del gobierno municipal y empresa pública Aguas de Manta. Con esto se empieza un buen camino hacia una mejor ciudad, tanto con la colaboración del gobierno, de empresas públicas y de los habitantes. Es muy importante la participación de los habitantes de la ciudad en la limpieza de esta contaminación y de todo tipo de contaminación que presente la ciudad, porque es en el lugar donde estamos viviendo, es nuestro ambiente y hay que cuidarlo, porque aquí las únicas consecuencias serían para nosotros, para un mejor beneficio de las familias, de sus hijos, es cuidar el medio ambiente a toda costa. Listo, chicos. Como pudieran observar, pues es grande la contaminación que se ha generado en el río Burro de Manta. Pues netamente, como dijo la persona que estaba explicando el video, la contaminación la hemos generado nosotros y también los que estamos viendo las consecuencias de esta contaminación también somos nosotros. Entonces, hay que empezar a tomar un poquito de conciencia en este tipo de acciones. Y para terminar totalmente esta partecita de los casos como tal, pues tengo la parte del saneamiento, ¿no? ¿Qué se ha empezado a hacer con el saneamiento? Pues se han comenzado a tomar medidas como tal, como la recolección de basura, como la limpieza del caudal cuando el río se seca por completo, la utilización de diferentes de muros de contención para evitar cuando el caudal aumenta la inundación. Sin embargo, pues es un río bastante grande que de hecho se junta con el río Manta y se genera un caudal bastante impresionante que, como dijo la chica, bueno, ahí hubo un error, ¿no? Es cuando aumenta el caudal, se inunda, inundó a varios y muchísimos barrios de la ciudad de Manta como tal. Entonces, es la contaminación un punto en esta situación bastante lenta. Y la contaminación del río Guayas indica que parte de su contaminación se debe a las descargas de aguas residuales, industriales y desechos tóxicos producidos por algunas situaciones, por la polución del suelo y por lo que también los sólidos flotantes. Asimismo, pues se recomienda controlar y realizar un tratamiento adecuado a las descargas de aguas residuales, desechos industriales, desechos tóxicos, polución del suelo que afectan directamente la contaminación. Todo este tipo de situaciones vamos a ponerle las causas, que son las descargas y todos, han generado lo que se denomina, voy a ponerle aquí,
causas lo que se denomina contaminación de manera directa al río Guayas. Ustedes han podido escuchar en la televisión o en algunos lados, pues que el río Guayas cada vez se encuentra más contaminado. ¿Por qué? Y las ciudades, perdón, las zonas donde más se ha visto evidenciada la contaminación, pues netamente ha sido, por ejemplo, la isla Trinitaria, el Guasmo, que prácticamente viven incrustados en el río Guayas, sufren de la contaminación porque también se han emitido olores, la contaminación, ellos también son parte del problema de todo esto de contaminación, porque claro, vierten mucho de sus residuos de uso diario directamente en el río, porque, bueno, el río está contaminado y sigamos contaminando como tal, ¿no? Pero no, lo que se ha recomendado en trabajar y lo que se está tratando de trabajar en el río Guayas, pues justamente es el control y la realización de un tratamiento adecuado de todas estas descargas de aguas residuales, de los desechos industriales, los desechos tóxicos y la polución del suelo, ¿ok? Parte de los contaminadores somos nosotros, realizamos un tipo de contaminación antropogénica, que ya lo vimos la clase pasada, producida por quienes, por nosotros los seres humanos, al vertir los desechos y los residuos de nuestra propia generación, pero también por diferentes industrias, mataderos, frigoríficos, actividades mineras, petroleras, comerciales, donde todo lo que ellos utilizan, como son envolturas, empaques, pañales desechables, restos de plásticos, envases y sustancias agroquímicas, pues los estamos arrojando al río Guaya. ¿Se acuerdan ese día que les comenté que si ustedes habían visitado la ciudad de Guayaquil habrán podido ver este islote que se ha generado? Este islote es fruto, como dice ahí, de la contaminación ambiental, donde alrededor de 6.2 millones de metros cúbicos de sedimento en 900 días han generado netamente ese gran islote que nosotros lo denominamos. Eso es un islote fruto de la contaminación y de la sedimentación. Y que de hecho, pues claro, al ser sedimentación bastante compactada, ha dado lugar a árboles, a lo mejor existe vida ahí también de algunos, pero prácticamente no es una aparición de una montaña porque la naturaleza así lo quiso. No, es netamente por toda la acumulación de este sedimento que estamos analizando. Es parte del resultado del impacto ambiental que está viviendo la ciudad de Guayaquil. Todas las sustancias liberadas van al ambiente, al agua y al suelo contaminando. El hábitat está siendo destruido, ¿por qué? Por la descomposición de organismos muertos, que para descomponerlos, como por ejemplo las algas muertas, se necesita grandes cantidades de volúmenes de oxígeno, que en muchas ocasiones pues no están disponibles en el ambiente, ¿no es cierto?